Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Punto de Vista por el multimedio más importante de la provincia de Jujuy, Tecnovisión, Sociedad Anónima Canal 2 de Perico. En este lunes 29 de agosto del 2022, uno de cada 4 mujeres son víctimas de violencia. El 60% de los hechos de violencia se producen en el hogar de la víctima y el 61% de los victimarios son las parejas o las exparejas de estas mujeres. Números escalofriantes, como que la estadística marca que hay un femicidio cada 28 horas en la Argentina, estadística reciente de este 2022, y que las mujeres que son más atacadas violentamente son mujeres entre los 21 y los 40 años. Digo números escalofriantes que marcan una realidad de la Argentina, pero que también es una tendencia lamentablemente a nivel mundial. Digo números que preocupan porque fundamentalmente, sobre todo en los últimos años que se vienen trabajando mucho sobre políticas públicas, pero fundamentalmente en concientización y tratar de modificar y cambiar este paradigma cultural machista que tenemos, sobre todo voy a hablar de la sociedad argentina. Entonces, me parecía que era oportuno, una vez más, invitarla a la presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, Alejandra Martínez, porque además de ser una amiga del programa, una amiga de la casa, viene desarrollando hace un poco más de 3 años y pico al frente del Consejo Provincial un trabajo que por allí, me imagino, le vamos a preguntar, que tiene seguramente muchas alegrías, pero me imagino que son mucho más los sinsabores y hay que tener una preparación anímica y un temperamento distinto para poder sobrellevar y vivir, ¿no? Cosas cotidianas que me imagino que en ese consejo se reciben, la viven y tratan de solucionar. Un Consejo Provincial de la Mujer que tiene otra dinámica desde que Alejandra está en la presidencia y que vos ves cuando Gerardo habla del Estado presente, bueno, podemos decir que hay un Consejo Provincial que siempre está presente en las distintas regiones, en las distintas ciudades, en los distintos puntos de la provincia de Jujuy. Por allí, haciendo docencia, como digo yo, generando conciencia y también muchas veces atendiendo, ayudando a las mujeres y a las personas que son víctimas de esta, como yo vuelvo a decir, una situación que nadie quiere y que tampoco tenemos que permitir. Y es responsabilidad de los medios de comunicación y siempre desde el punto de vista hemos tratado, por lo menos tratamos en la medida de lo posible, de tomar este espacio, de usar este espacio que tenemos para también ayudar a generar conciencia. La saludo. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas noches. Bienvenido de nuevo a Punto de Vista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César? Un gusto visitarte y un saludo muy afectuoso a la audiencia. Hace un rato largo que no nos veíamos, así que celebro realmente esta oportunidad de conversar y de sentir que intercambiamos también algunas miradas e información con la audiencia. Vos sabés que por una cuestión periodística, por rigor periodístico, siempre estamos siguiendo todo lo que es noticia, lo que creemos que es noticia importante en la provincia de Jujuy y te cuento que hacemos un seguimiento particular del trabajo que haces vos y todo tu equipo maravilloso que tiene ahí en el Consejo Provincial de la Mujer. Y quiero arrancar preguntándote lo que ha ocurrido en las últimas horas, bueno, que ya es de público conocimiento, un chico de 15 años que fue atacado en horas tarde-noche del pasado sábado en San Salvador de Jujuy, en una pista de skate ahí cerca del RIN 20, donde, bueno, apenas se supo la noticia, ya te vimos a vos y a todo el equipo trabajando.
quiero que nos contés y le contés a la audiencia porque, bueno, son situaciones nuevas también que empiezan a aparecer en el escenario donde vemos muchos jóvenes, adolescentes, estudiantes que empiezan a sufrir algún tipo de violencia. Bueno, muchísimas gracias, César. Comentar que sí, efectivamente, un caso de un adolescente de 15 años que había estado allí con un grupo de amigos, incluso habían estado, al parecer, compartiendo algunas bebidas, pero luego todo se fue hacia una situación de, al parecer, de un ataque realmente muy repudiable, y este chico habría quedado inconsciente y habría sido abandonado. El hecho de que en esas circunstancias sea abandonado es muy grave. Y por otro lado tenía una inscripción en el cuerpo que parecía ser un ataque del tipo homofóbico, sin que la persona que haya recibido ese ataque, sin que este joven sea un chico que pertenezca al colectivo de la diversidad. No obstante eso, alarmó, porque la población LGBT es una población históricamente discriminada. Entonces, cuando se encontró esa inscripción, inmediatamente se relacionó con que podría tratarse de una persona del colectivo, y también eso fue un aditamento para que tomara una gran repercusión nacional el caso. Y por supuesto, en cuanto nos enteramos de la situación, nos pusimos a disposición, visitamos al chico en su casa. Allí estuvo no solamente porque me comuniqué rápidamente con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para pedirles un abordaje integral. Es muy importante eso para que no se produzcan revictimizaciones, no que el joven en este caso tenga que hablar con un equipo de personas y luego con otro, con una profesional y otra, sino que haya esta coordinación entre los dispositivos y se pueda realizar una atención. Entrevistamos al papá de este joven y conversamos con él también, recordaba algunas de las cuestiones que habían ocurrido. Él no quería realizar una denuncia, no obstante eso hay una actuación de oficio. Esta mañana ya habíamos conversado, pero esta mañana estuvimos en una conferencia de prensa con la ministra Marita Bobby de Educación, luego de haber estado, como comenté, el sábado ya con también autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría de Niñez. Pero bueno, digo, algunas cuestiones, algunas acciones muy concretas. Primero, lo más importante, este adolescente. Conversar con él, escucha atenta, contención, seguimiento, monitoreo de la situación, la consulta, por supuesto, de si él quiere permanecer en ese establecimiento, qué es lo que piensa respecto de ese lugar. Él quiere seguir, es una escuela particular, de manera tal que dijimos que en su decisión vamos a estar apoyándolo. Y por otro lado, eso por una parte. Por el otro lado, agresores. Claro. Digo, en esta construcción de ciudadanía, que es a la que deben aspirar siempre en las escuelas, hay que también observar a aquellos que de alguna manera transgreden las normas y tienen estas conductas que por supuesto los aleja absolutamente de un buen proceder. Entonces corresponden las sanciones, se están realizando las investigaciones, por un lado en la propia escuela, por otra parte también, como ha sido formulada una denuncia, también por el Ministerio Público de la acusación y por los fiscales, es decir, y también será la justicia la que define en su momento. El equipo de diversidad, que en primera instancia iba a actuar, se retiró porque no correspondía a su actuación, pero sí siempre tenemos la disposición de ese tipo de abordajes, a brindar la opinión, a conversar sobre cómo se encaran ese tipo de situaciones. Este caso en particular que sale a luz, pero estos casos son frecuentes. Eso te iba a preguntar, si esto porque, bueno, lo conocimos a través de los medios, se masificó. Y quería preguntarte esto, si esto es más cotidiano de lo que nosotros conocemos, de lo que vemos,
porque vos estás en un centro neurálgico donde van monitoreando y van conociendo distintos casos. No sé si esto se va haciendo, digamos, cada vez más cotidiano, como digo, o ha sido un hecho aislado. No, en realidad digo, observamos con preocupación. Si bien es cierto, no es mi competencia directa, pero por supuesto que siempre, siendo parte del Estado, creo que debemos estar allí a disposición y ocupándonos de temas que son tan importantes como esto, que hacen a las adolescencias en este caso, y estas situaciones de bullying son como bastante frecuentes, las vemos con preocupación y creemos, por supuesto, sé que se están dando pasos importantes en el sentido de erradicar esta manera de vincularse, esta manera de resolver los conflictos de jóvenes que son totalmente, digo, esas conductas inconducentes, claro, que generan limitaciones, que complican la vida de otras personas, que le provocan muchos daños, que a veces son daños irreversibles, con lo cual creo que hay que hablar mucho. En ese sentido, ¿qué estamos haciendo en lo práctico, en las acciones en concreto? Bueno, venimos trabajando en la educación sexual integral. ¿Qué es esa educación sexual integral? Son mecanismos, herramientas que se ponen a disposición de niñas, niños y adolescentes para que puedan defenderse, para que puedan protegerse justamente de esas situaciones de violencias, de violencia de género también específicamente, y por otro lado, como una forma de protegerlos ante la posibilidad del abuso sexual, que es algo que realmente tiene indicadores alarmantes también en la provincia. Entonces, estamos trabajando, enfocándonos en eso con la Unión Europea, con la Organización de Naciones Unidas. Queremos tener un manual jujeño justamente de educación sexual integral, que contemple las particularidades de nuestra población. Yo digo, cambiar un paradigma es bien complicado, se requiere mucho estudio, se requiere mucha conciencia. Digo, yo veo por las noticias permanentemente, estando, trabajando, firmando convenios con empresas, con entidades gubernamentales, no gubernamentales, llevando todo tu equipo interdisciplinario como para ayudar, para generar esta conciencia. ¿Sentís que, más allá que comparto que ese es el camino, cómo sentís los resultados, viste? Porque por ahí, yo digo, es como el docente, como te agarra en primer grado, te enseña, pero claro, después en quinto año, cuando ya te formaste, claro, pasaron muchos años y por ahí no ves el resultado inmediato. ¿Cómo evaluás, cómo sentís el trabajo que están haciendo? Estamos monitoreando todo el tiempo, tenemos un observatorio analizando los diferentes indicadores que surgen justamente del trabajo que realizamos. Yo creo que hay también una cuestión de confianza con las instituciones, con el Consejo de la Mujer. Para dar un ejemplo, aquí en Perico tenemos 2 equipos de profesionales, 2 psicólogas, 2 trabajadoras sociales, 2 abogadas, a quien saludo hoy en su día muy especialmente, también a la abogada en el Carmen y a la abogada en Monterrico, y a las otras profesionales que forman parte de los equipos que atienden los casos en particular. Creo que hay una relación de confianza, hay un gran compromiso por parte de los equipos. En la mayoría de los casos se brinda un asesoramiento, está disponible el proceso terapéutico también para ayudar, una psicóloga. Si hay que hacer una denuncia, se acompaña. Si aparte de eso es necesario ir a la justicia, lo hacemos, solicitar medidas protectorias, medidas cautelares, las realizamos inmediatamente, sin ningún tipo de costo para las víctimas de violencia. Estamos generando un gran apoyo. Es cierto que hay
en cada oportunidad que conversamos en reuniones o en capacitaciones que damos, y ahí en algunas oportunidades también participan varones, y es común escuchar que digan, pero ¿y qué pasa con los varones? ¿Los varones no importan? Quiero decirles que sí, claro. Todas las personas en una sociedad son muy importantes. Lo que buscamos es la igualdad. La igualdad es fundamental, es una condición ineludible como un punto de partida para una sociedad pacífica, democrática, justa. Por eso perseguimos ese gran objetivo, y en la construcción de ciudadanía pensamos en la igualdad como un elemento esencial, ¿no? Entonces estamos trabajando muy fuerte en eso, y trabajamos con no solamente con las mujeres, sino que tenemos un equipo de masculinidades, ¿no? Y en ese equipo también hay capacitación en la intención de deconstruir estereotipos y roles como preconcebidos, patrones socioculturales que lo que hacen es como sostener, mantener la desigualdad, la asimetría, que tiene graves consecuencias para la sociedad en su conjunto. Ale, vos sabés que recuerdo, te escucho y voy recordando algunas de las otras charlas, y siempre uno, cuando hablamos de estereotipos, hablamos que muchas veces, hablo de la mujer, siempre fue o sigue siendo violentada, y dentro de todas las características hablamos de la independencia económica de esa mujer, ¿no? Que muchas veces era agredida, vivía en un hogar de violencia, pero claro, se quedaba sometida, aguantando, porque claro, era el proveedor, era su victimario, y lamentablemente por ahí no tenía otras herramientas. Y con mucha alegría, hace algún tiempo siempre he visto que fueron ya a darle una mano en emprendimientos, en créditos, en capacitación, en darle valor, digamos, al conocimiento que pueda tener esa mujer. Contame cómo vas, porque me interesa mucho, y creo que tiene mucho que ver con esta de romper cadenas, ¿no? Además de los estereotipos. Totalmente. Bueno, lo que decís es muy atinado, y efectivamente esto no hace nada más que dar fe de que sos un seguidor del trabajo del Consejo, porque es exactamente así. Estamos pensando en todo momento cómo innovamos, cómo tenemos mejores políticas públicas que ayuden de verdad a las mujeres, que no haya una cuestión de discurso, sino que tiene que estar siempre en consonancia con lo que desarrollamos. Y en ese sentido, la autonomía económica es elemental, y por eso es que desde el Ministerio de Producción se entregaron alrededor de 17 millones de pesos en créditos, pero también desde el Consejo Provincial de la Mujer se ha venido trabajando y entregando subsidios entre 200 y 250.000 pesos a mujeres de diferentes sectores. Hemos tenido una especial mirada por grupos que, cuando uno hace un análisis interseccional, es decir, un análisis que observa las particularidades, no todas las mujeres atraviesan la misma situación, ¿no? Entonces no es lo mismo ser una mujer cis, blanca, urbana, con propietaria, con un trabajo, que a lo mejor tener otras particularidades, como ser a lo mejor una mujer rural, o una mujer con discapacidad, una mujer pobre con discapacidad, una mujer migrante, una mujer indígena. Entonces todas esas situaciones nos hace pensar en que tenemos que tener programas que atiendan justamente esas particularidades. En este caso hemos tenido programas especialmente para las mujeres indígenas guaraníes de toda la zona de las Yungas, y hemos desarrollado un trabajo muy interesante. Justamente el jueves y el viernes de esta semana vamos a estar también nuevamente en Libertador con gente de Naciones Unidas y de la Unión Europea para visitar y para conversar en el marco del Día de la Mujer Indígena,
vamos a estar allí en Libertador. Y antes vamos a estar en San Pedro de Jujuy, con efectores de la salud, porque estamos trabajando también allí. Entonces digo, por un lado, toda esta cuestión que tiene que ver con la autonomía económica. Por otra parte, todo lo que tiene que ver con incluir la perspectiva de género transversalmente en el Estado, para que con una mirada más amplia puedan también promover la igualdad y generar acciones que sean positivas en ese sentido. Entonces, efectores de salud, estamos trabajando con educación, estamos trabajando con las fuerzas de seguridad, y por ello es que el 1 de septiembre, el día jueves, vamos a estar también con esas autoridades de la iniciativa Spotlight. Vamos a poner en marcha un consejo asesor, que es el artículo 18 de la ley 6.186, que es la ley de emergencia en materia de violencia de género. Así que creo que va a ser muy interesante. Estamos trabajando con un gran compromiso, ¿no? Todos los días, todos, sí. Sin excepción, poniendo todas las horas de nuestro tiempo, pensando que Jujuy, aparte de dar una gran batalla contra la violencia, Jujuy tiene que ser un faro, ¿no? Que es siempre lo que pretende el gobernador Gerardo Morales, en el sentido de que sea el gobierno más innovador, ¿no? El más comprometido, el que genere las mejores acciones en función de, diría yo, que de todo lo que debe hacer el gobierno, de todo lo que debe atender. Entonces, cuando hablamos en materia de derechos humanos, bueno, trabajando con derechos humanos, trabajando con todos los ministerios, viendo y generando buenas prácticas que podamos también mostrar, ¿no?, a otros gobiernos, como pasa con el Comité de Búsqueda de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad, que han venido desde Buenos Aires para ver, a ver cómo funciona, ¿no? A ver cómo es eso que han logrado. Y se sorprenden. Pero bueno, es una ley que ha sido impulsada por el gobernador Gerardo Morales, quien remitió el proyecto y se convirtió en la ley 6.185 en la provincia. Así que eso ha sido muy importante. Y después uno ve, es decir, a ver, ¿qué análisis uno querría hacer, no? Queremos hacer un análisis en producción, queremos hacer un análisis en energía, en ambiente, en turismo, en cada campo, en cada cuestión, uno podría hacer un análisis. Yo preferiría hacer por municipios. Me gusta la idea de hacer por municipios porque hoy estuvimos en Perico con el gobernador, en la finca El Pongo. Sí, estábamos pasando imágenes de la inauguración de la sala de los primeros auxilios. Realmente extraordinario. Mirá vos, ¿quién iba a imaginar de tantos años, si uno ve el edificio que estaba al lado? Un edificio que estaba muy, muy caído, muy venido a menos. Igualmente entiendo que el gobernador ha dicho que quiere que se recupere ese espacio, pero al lado hay toda una construcción moderna, funcional, para que allí se reciban a todas las personas, a las pongueñas, a los pongueños, y tengan acceso a la salud como corresponde. Eso es generarle derechos, ¿no? Así es, ¿no? Absolutamente. Garantizar derechos, garantizar ese derechos. derecho a la salud, que es tan importante, una gente tan sacrificada también. No conozco estadística y quiero aprovechar para preguntarte. Bueno, la provincia de Jujuy tiene 4 regiones. ¿Alguna región en particular es donde hay una tasa más alta de donde la mujer sufre violencia, o es, digamos, es una estadística muy igual, muy paralela, o hay en algunas regiones donde ustedes notan, che, mira, acá es donde por distintos motivos, ¿no? Me gustaría compartir algún cuadro. Yo no sé si te diera ahora un cuadro, ahora aprovechando la tecnología, si yo te lo pasara. Se lo pasamos ahí a la producción y de ahí lo analizamos juntos. Lo subimos. Aquí inmediatamente te lo voy a pasar como en una fotografía. Tiene que ser un par. Voy a mandar este último cuadro. Aquí estamos, así es los programas Estamos haciendo producción en vivo. En vivo. De eso se trata. Bueno, sos una mujer de los medios, así que entendés de cómo se trata, entonces que no hay problema. Así que, y me encanta compartir esto como si estuviéramos
aquí conversando en una gran mesa con la gente que está. Ahí te remito. Bueno. Esta que es una fotografía que está muy buena. Bien. Y esto por un lado. Y ahora voy a volver porque hay otra información del observatorio que también me parece que está buena, del SINDAC, ¿no? Que es el general de octubre de 2020 a julio de 2022. Bien. Ese es un buen informe y es lo que mostramos siempre. El primero es una foto y el segundo es el informe que se está cargando aún. Así que ahí lo vemos, lo compartimos en 2 minutos. Te voy contando qué es lo que pasa en cada uno de los lugares. Si arrancáramos por... Vengamos al Carmen, ¿no? Para ver, en el Carmen tuvimos 104 usuarias nuevas, es un informe del 1 de enero de 2022 al 22 de julio de 2022, ¿no? Entonces, en el caso de El Carmen, reitero, 104 nuevas usuarias, 1016 atenciones. Ajá. En Monterrico, 126 nuevas usuarias, 526 atenciones. Y ahora en Perico, 258 nuevas usuarias, 627 atenciones. Esa es una información. Y un general, para no dar tanta cantidad de datos, reitero, entre el 1 de enero del 2022 y entre el 1 de enero de 2022 y julio de 2022 atendimos 2.483 nuevas usuarias, 2.483 nuevas usuarias y 11.198 atenciones hasta el momento, ¿no? Bien. En lo que va del año o hasta julio, digo. Bien. Así que y eso marca claramente, ya lo vamos a poner en pantalla, pero claro, marca claramente porque esto es importante que contarle a la audiencia, ¿no? Porque, bueno, uno sigue periodísticamente el trabajo que hacen ustedes, pero por ahí la sociedad está en sus problemas cotidianos y, viste, si no te toca la puerta la violencia, es como que es un problema del otro, no es mío. Y bueno, esto marca la cantidad de personas, de usuarias, como ustedes las llaman, de la cantidad de atenciones, de ayuda, bueno, eso es un trabajo estadístico muy, muy importante. Sí, de lo que todos los meses tenemos un informe, porque es lo que vos decís, ¿no? Si vos no podés medir, si no podés monitorear, no podés evaluar. Claro. Si no podés evaluar, no podés tomar decisiones que se ajusten a un determinado contexto. Por eso es tan importante tener el observatorio e ir midiendo cada uno de los datos, ¿no? Entonces, quería mirar a ver si está... Ya cuando Orlando esté en condiciones ya no... Bueno, de poner el informe del SINDAC, que es son de las búsquedas. Del comité de búsqueda, ¿no? Yo quiero mostrarles una imagen fundamentalmente que tiene como una síntesis de todo lo que pasa. Son informes públicos, porque esto hace a la transparencia de la gestión. Entonces, una forma en que también sepa la audiencia de cómo trabajamos, qué es lo que hacemos, me parece que es central. Bueno, hasta que nos ponga, quiero preguntarte algo, porque no te vi, y por una cuestión de respeto a tu trabajo no te quise preguntar. Un hecho que ocurrió, que bueno, la verdad que cuando uno recuerda, que conmocionó, que fue este femicidio en Yuto, ¿te acuerdas? En Semana Santa fue. Un loco termina matando a su pareja, a su cuñada, bueno, una locura realmente. Sé que trabajaron mucho, que estuvieron, me imagino que están siempre en contacto y monitoreando la situación de esta familia. Sí, bueno, lo recuerdo muy bien, claramente el caso de Yuto. Fue terrible, 2 jóvenes mujeres asesinadas por este femicida realmente aborrecible. ¿Cómo puede una persona
hacer ese daño tan brutal e irreparable, ¿no? La forma más extrema de la violencia, que es el femicidio. Y por supuesto que en cuanto supimos de la situación, ahí tenemos un equipo también de profesionales. En cuanto supe de la situación, recuerdo que había pasado esto alrededor de las 9, 10 de la noche, pero en cuanto supimos, dije, yo quiero ir y quiero a verla a la mamá, a Graciela, quiero saludarla, quiero saber cómo está, quiero ponerme a su disposición. Y en general atienden los equipos, pero quería ir personalmente, así que lo hice, estuve allá en la madrugada y fui al hospital donde estaba. Recuerdo que le tomé la mano, que le acaricié la mano, realmente sentí el deseo de abrazarla, la saludé con un beso. Ella estaba con la cara como con terrible, las secuelas del golpe brutal que le había dado con el arma en la cara, claro, el femicida. Así que estuvimos conversando, me contó cada detalle. Ella en ese momento no sabía aún qué había pasado con una de sus hijas. Ella sabía que Ramona había muerto, pero no sabía de su otra hija, no sabía de Pamela. Yo le pregunté por Pamela para saber si ella sabía, estando ahí en ese estado en el hospital. Entonces me dice, Pamela se quedó en la casa, me dice, pero no sé, me dijeron que ese loco había ido para ahí, así que no sé cómo está mi hija. Bueno, realmente muy dramático. Su hija también había sido asesinada. Así que estuvimos todos los días, todo el tiempo, en vinculación con ella, acompañándola. Y el Consejo Provincial de la Mujer es querellante, puede ser querellante particular o querellante natural. En el caso de querellante natural, porque así lo ha dispuesto el gobernador de la provincia, para que en cada uno de los casos vayamos a pedir por las máximas penas, ¿no? para los femicidas. Hecho que hacemos, hemos conseguido varias condenas de cadenas perpetuas, ¿no? Pero estamos... Bueno, mil gracias. Ahí está esta información que tienen en pantalla que muestra en la provincia de Jujuy cómo son los datos estadísticos. En el caso de la pantalla, a la izquierda, tienen un cuadro que muestra mes por mes cuál es la cantidad de casos, de atenciones y de usuarias nuevas, ¿no? Ese es ese cuadro. Y el cuadro de la derecha lo que tiene es la información respecto de cada una de las ciudades, cada uno de los lugares en donde tenemos nuestros centros de atención integral, cómo ha sido también las atenciones, la cantidad de nuevas usuarias. Y ahí, a julio de 2022, tienen esos datos que los mencionaba hace un momento, 2.483 nuevas usuarias. Esas son 2.483 mujeres que se presentan a los diferentes dispositivos y dicen, fui víctima de una situación de violencia de género, que son muy disímiles, ¿no? Hoy es terrible, hablamos, por supuesto, nos ponemos en contacto con todas las autoridades. Una mujer que tenía un tajo, ¿no? Miraba la fotografía, esto es un hecho que sucedió hace tiempo, un tajo producido por un machete, no por un machete, por un hacha, ¿no? Un tajo profundo, locura, terrible. Eso. Es decir, pidiendo la detención de esa persona. Deténganlo, deténganlo. Un tipo que no puede estar en la calle, semejante barbaridad, pero inaceptable, digamos. Y aparte vamos a ir hasta las últimas consecuencias cuando hayan estas situaciones. ¿No? Porque no cabe otra alternativa y siempre solicitando las máximas sanciones. Pero también quiero contar, contarles... No sé si tenemos lo del SINDAC. Lo del SINDAC. El SINDAC no lo podemos poner descargar. Tiene una amplitud distinta a la que se podría... Bueno, qué lástima, porque... Claro, esto lo que pasamos es una fotografía. Es una fotografía. ¿No? Entonces, lo que digo, mira, asistía también me pasó de visitar
de acompañar a la doctora Leila Rodríguez en 2 situaciones. Lo que hice fue ir en el momento que se iba a dar la sentencia y fue una situación muy complicada. ¿Por qué cuento esto? Porque ocurre que cuando veo a los femicidas, en 2 casos, uno de aquí de Perico, 2 chicos jóvenes, más chicos que mi hijo en la edad, ¿no? 20 y pico de años, 22, 23 años, y la sentencia es de cadena perpetua. Qué barro. ¿No? Vos decís, ¿qué pudimos hacer? ¿Cómo fallamos como sociedad? ¿No? Entonces, es decir, no es una cuestión caprichosa, no es una cuestión que pueda, no es una cuestión que pueda esperar. Necesitamos que se produzca un cambio, ¿no? Una transformación cultural, que podamos vincularnos de una manera distinta. Voy a pasarte, ¿sabes qué? Vamos a ver si funciona esto, que es una fotografía. Bien. Estamos cambiando aquí, vamos a ver si se cambia el formato, si lo hago así. Al menos una de las fotografías Bien. que tiene aquí. Así que digo, la situación es compleja y es una pena porque arruinan su vida para... Arruinan su vida. Sin duda. ¿No? Arruinan su Bueno, vida. ya Y para la familia, sí. para la familia de la víctima, en estos casos que son de violencia extrema, en los que no hay vuelta, claro. que no hay nada que se pueda hacer, nada, digamos, como para restituir lógicamente la vida a esa persona. Y uno imagina, ¿no?, el sufrimiento eterno para siempre de la familia. Ahora, la familia del agresor, si ponen a una persona que vos amás, que vos querés, como un hijo, o un hermano preso también de por vida, también sí, un sí, poco, claro. Son dolores ¿no? diferentes, Son pero sin duda. Pero para la sin familia, duda, claro. para la familia terrible, Claro. ¿no? Entonces Ahí estamos viendo, mira Bien, excelente ahí que podamos ver. Este es un informe general del SINDAC, y quería mostrarles, desde que se creó el SINDAC en el año 2020, en octubre del 2020, ahí tenemos esa información. Hubo 801 personas que estuvieron desaparecidas o extraviadas en algún momento. De esas 801 personas encontramos 797. Y al día de este informe, que es hasta el final de julio de 2022, en ese día había 4 búsquedas activas. Ajá. Hay otro dato ahí, que es el de 960 denuncias. Y uno podría decir, ¿pero por qué es distinto el número de denuncias que de personas? Sí. Porque en 92 casos hay situaciones en las que se repiten las denuncias, porque se trata a veces de casos de adolescentes con consumos problemáticos o con otros problemas, o hay personas con problemas de salud mental. Bien. Entonces, que a pesar de los cuidados, a pesar de la restitución, se van nuevamente, en fin, y por eso se produce, ¿no? Pero este es un dato público que vamos actualizando mes a mes y creemos que es muy importante. Y ahí me gustaría... pero hay un porcentaje altísimo de éxito, ¿no?, en la búsqueda de las personas desaparecidas. Y es porque estamos siguiendo al mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, que lo que hace este mecanismo es decirte, las primeras horas en la búsqueda son fundamentales. Bien. Entonces ponemos todo, activamos todos los protocolos. No hay un organismo que no sepa de que se está buscando a
a un joven o a una joven, y ahí te voy enviando esta otra imagen. También me parece que es interesante porque lo que muestra es ciudad por ciudad. Bien. Y después sabemos en San Salvador qué es lo que pasa y después te paso una más. Buenísimo. Es un informe bastante más amplio, pero quiero que se vea qué es lo que pasa con respecto a las edades. También qué pasa con los adolescentes, con las adolescentes. Siempre les digo, pongan la denuncia. Bien. Pongan la denuncia porque cuando ponen la denuncia se activan todos los protocolos. Ahí está la prueba de lo que estamos viendo en pantalla, cómo en la activación rápida y en la búsqueda rápida es que se puede tener, digamos, ese nivel de éxito. De éxito. Podemos Así llamar de esa manera, ¿no? Totalmente, totalmente es un éxito en la búsqueda, en el hallazgo, es en la localización de la persona. Este es un comité que busca niñas, niños, adolescentes y personas de la diversidad, pero la división búsqueda actúa para todas las personas, ¿no? Hasta que preparen, ahí está, no, esa no es. Hacemos un pequeño, ahí está. Bueno, mira, ahí no es tan sencilla la lectura y va a depender del tamaño de la pantalla probablemente que tengan ahí en la casa, pero les cuento que el gráfico que tiene la barra más alta corresponde a San Salvador de Jujuy. Ah, bien. ¿no? Y ahí le sigue Palpalá, le sigue Perico. Ajá. Fíjense ustedes cómo se distribuye Bien. ese dato que dimos de la cantidad de personas del total. San Salvador de Jujuy, sobre todo la zona de Alto Comedero. Ajá. Bueno, Palpalá, Perico, La Quiaca, San Pedro de Jujuy. Y ahí tienen, y así tenemos la información. Bien. Entonces, Perfecto. lugar por lugar, Claro. sabemos de dónde se producen esos casos. ¿Dónde? Y en una... ¿Dónde podés prestar más atención? ¿Dónde hay que prestar más Claro, atención? conociendo Totalmente. la estadística, podés tomar decisiones. Así es. Si no, andás a ciega. Totalmente. No sabés. Y luego hay otra placa que muestra ya, Ahí está. en esta Por placa, edades. por edades, ¿no? Entonces, fíjense cómo en el caso de menores de 18 años, 480 y pico, y en toda la suma de todas las otras edades es menor Bien. a la de los y las adolescentes, con lo cual hay que prestarle toda Mucha la atención. atención a ese grupo etario. Mucha atención. Mucha atención a la familia. Y decirle a las familias que por supuesto siempre estén muy atentas, que conversen con sus hijos, con sus hijas. No es fácil las adolescencias, teniendo un hijo adolescente, lo sé. Sin duda. Como papás uno se queda siempre pensando y esperando por supuesto que vuelvan sanos y salvos, pero cuando pasa de que hay una demora más de lo habitual, jamás duden, vayan, pongan la denuncia. En el momento que ponen la denuncia, se activan una enorme cantidad de protocolos. El ayudante de fiscal remite la información a diferentes lugares, llega hasta el orden nacional. Es casi una alerta Sofía cada uno de los casos en Jujuy, por eso es que tiene esa particularidad. En el acto SAME, el Ministerio de Salud, el Consejo de la Mujer, Secretaría de Niñez, todos los organismos, la División Búsqueda y todas las divisiones dependientes de la Policía de Jujuy, el Ministerio de Seguridad, trabajando al unísono y supervisión general del propio gobernador. Perfecto, qué bueno que lo puedas contar. Bueno. Es buenísimo para que la gente también conozca cómo se activa y estos números marcan también el trabajo, ¿no? Quiero proponerte un pequeñísimo corte, antes que te vayas quiero hablar un poco de lo que pasó, digamos, de la última denuncia que hicieron en contra de Milagros Salas por estos hechos aberrantes que cada día vamos conociendo más, y también preguntarte qué opinás de lo que está pasando en el Consejo Deliberante de Perico. No sé si querés hablar. Siempre. Meta. Corte, entonces seguimos transitando la noche con Alejandra Martínez. Dale.
¿verdad? Última parte de punto de vista y seguimos transitando la charla con Alejandra Martínez. Y bueno, contarme un poco, los jujeños sabemos perfectamente, nadie nos tiene que venir a contar lo que vivimos en esos años, 12, 14 años de violencia permanente y de lo que ha significado, ¿no? El gobierno paralelo de la Tupac Amaru cuando gobernaba Eduardo Fellner en la provincia de Jujuy, Barrio Nuevo, bueno, lo que les tocó gobernar en esa época donde la Tupac y Milagro Sala eran, digamos, el poder, el verdadero poder, ¿no? Hoy cuando se habla de quién tiene el poder en el gobierno nacional, bueno, algo similar pasaba en Jujuy. Y después de las declaraciones de Mirta Guerrero en el programa de La Nata, bueno, actuó como un disparador de muchos temas, de muchas situaciones, pero fundamentalmente una parte de la declaración habla de la violencia que sufrió ella, ¿no? Esa violencia física, psicológica, no solo ella, hablaba también de otras personas, compañeras, las llamaba ella de parte de Milagro y de su corte pretoriana. Ustedes hicieron una denuncia penal y sé que también hubo, por lo menos la pretensión era de darle un marco a todas las personas que se sintieron víctimas de situaciones parecidas, darle el ámbito del Consejo de la Mujer para que pudieran denunciar o pudieran hablar, digamos, sobre esta situación. Bueno, ya formulamos, nos presentamos acompañando a víctimas en varios casos. Ajá. Y la verdad que es muy conmovedor. Me pasó de estar en la Cámara de Diputados de la Nación y hacer una férrea defensa, salir en muchos programas nacionales. Siempre estuve convencida, jamás dudé. Y pensaba, digo, y aparte, digamos, hace 22 años estoy en la función pública, con lo cual estoy, digamos, como acostumbrada a atender situaciones complejas y a resolverlas o a buscar dar una respuesta. También en este caso, ¿no? Pero pensaba cuánto me había impactado el escuchar a una mujer muy especialmente, ¿no? Así que ojalá me estuviera viendo y querría mandarle un gran abrazo y agradecerle mucho por su testimonio y por contar. Una mujer me llamó y me dice: Alejandra, tal persona quiere hablar con vos y quiere comentarte de una situación por la que atravesó. Y como siempre le digo: sí, por supuesto, estoy a disposición. Entonces vienen ambas y la recibo en mi oficina y le pregunto qué es lo que había pasado, qué es lo que me quería comentar. Y bueno, era una y otra vez de interrumpir su relato porque no podía dejar, se quebraba una y otra vez mientras me contaba y no era para menos, ¿no? Y yo también me encontraba muy conmovida porque la verdad que fue terrible lo que me contó. Ella era una de las presidentas de una cooperativa. Entonces ella dice que comenzó a tener problemas con Milagro Sala porque el dinero que llegaba para entregar a las cooperativas para que puedan desarrollar las obras, es decir, se suponía que debía llegar, le habían dicho que armaran las cooperativas, la habían armado y la plata la manejaban directamente y le daban lo que quería, se pagaba lo que se quería, y eso generó de que ella mostrara su molestia. Y también eso generó la bronca de Milagro Sala. Entonces ella recuerda muy especialmente, me contaba lo que le había pasado un día, dice: me llama para que vaya a su casa allí en Cuyaya, donde se encuentra con la prisión domiciliaria. Ella va a la casa y ella estaba encargada de prensa, entonces le pide unos videos y ella le dice: no, pero si yo no soy encargada, si yo no sé hacer video, yo no tengo responsabilidad sobre eso. Y ella
Milagro Sala comienza a insultarla delante de otras personas, entre ellas Raúl Noro, que estaba ahí también, y en un momento le estira la mano como para golpearla en la cara, y ella le agarra la mano. Cuando le agarra la mano, Milagro Sala se enfurece y entonces comienza a darle muchísimos golpes en la cara. Ella siente que tiene y me hizo tocarle la nariz porque me dice, ¿ves que tengo allí? Efectivamente se nota algo que no es tan perceptible a la vista y después de tantos años, pero ella me dice, eso está ahí, a mí siempre me molestó, siempre me molesta porque yo lo siento ahí en la nariz, porque ella siente que le pudo haber fisurado la nariz, una cosa así, ¿no? Entonces me dice, yo estaba con la cara deformada, dice, y como pude, salí y escapé, dice, y me fui, bajé rápidamente desde Cuyaya y fui hasta frente al Club Tiro, que ahí había una comisaría. Entonces le dije lo que me había pasado y que me tomaran la denuncia. No me quisieron tomar la denuncia y se enteró rápidamente Milagro Sala que yo me había presentado para hacer una denuncia, con lo cual el hostigamiento fue terrible, fue realmente terrible. Y por ese motivo es que decidí, dice, yo decidí irme, yo no quería volver más. Yo nunca había sido, ella cuenta, nunca en mi infancia me habían pegado, yo no sufrí violencia en mi casa, nunca. Entonces yo conocí la violencia de su mano. Y cuenta también que ella dice, no voy a volver, pero que van unas personas cercanas a Milagro Sala a buscarla a su casa y le dicen, pensá en tu familia. Eso fue tremendo, dice ella. Dice, y yo comprendí, yo sabía lo que me estaba diciendo. Entonces decidí volver. Entonces volví, dice, y me tenían de un lado para otro, iba a la escuela, a la textil, hasta que la mandaron al galpón. Finalmente la hacen ir nuevamente a una asamblea y ella va y la espera ahí en la puerta y ella comienza a insultarla nuevamente y la gente que estaba a su alrededor también, porque eso era, ella motivaba que no solamente fuera ella, sino que las otras personas también te dijeran cosas. Y las otras personas comenzaron a decirle en alta voz también, tenés que hacer caso, tenés que obedecer, pensá en tu familia. Bueno, ella dice, yo estaba desesperada. Dice, yo tenía la casa, sabía que no podía mover nada, no se podía hacer nada porque todo era de ella, pero yo temía por mis hermanos. Ella no tiene hijo, tiene sus hermanos y estaban a su cargo. Dice, yo tenía tanto temor y sabía que iba a terminar muy mal, entonces decidí irme al sur. Y se fue a vivir varios años a Santa Cruz. ¿Y hasta cuándo te fuiste a vivir? Y bueno, luego unos meses de que cambiara el gobierno y me enteré de que estaba presa, dice, yo me sentí liberada y entonces decidí volver. Aunque perdí en todo ese tiempo, cuenta, perdí a mi abuela, que yo la quería muchísimo, a mi abuela, dice, y no la pude ver y murió y no pude venir. Y perdí tantas cosas y perdí la casa y perdí el trabajo porque te sacaban todo. Ese es un caso. Y los otros son más dramáticos aún. ¿No? Así que fue terrible y se hicieron las denuncias y esperamos, por supuesto, que se prosigan con todas las investigaciones que corresponden. La gente que no es de Jujuy puede tener una idea distinta, pero la gente que vivió aquí en todos esos años tan difíciles, tan complejos, sabe exactamente que lo que decimos. Las víctimas de Milagro Sala fueron sobre todo las mujeres pobres, las mujeres que estaban allí a su disposición, esas sufrieron totalmente su furia, era realmente su perversidad, digo, ¿no? Su perversidad, su forma de ser tan nefasta, de tanta violencia.
Durísimo. Durísimo, Y Dios realmente. quiera que la justicia llegue con lo que tiene que llegar, ¿no? Con lo que marca la ley, con lo que marca el código, porque esto no puede quedar en una impunidad. Así es. Como yo siempre digo, ¿no? Así como el fiscal Luciani cuando terminaba su alegato dijo justicia o corrupción. Bueno, nosotros acá en Jujuy también tenemos que decir en este caso justicia o violencia. Así que no tengo duda que la justicia jujeña, los fiscales o los jueces que van a atender o están atendiendo estas graves denuncias van a llegar hasta las últimas consecuencias, y felicitarte a vos y a tu equipo porque estuvieron muy atentos en esta situación que conmocionó al país de nuevo, que puso otra vez en la superficie esta situación de violencia que vivimos, pero que hay instituciones como el Consejo y la justicia que esperemos que actúe. La última que quiero hacerte, y no por eso es la menos importante. ¿Qué sentís lo que está viviendo en el Consejo Deliberante, donde la representación de tu partido, del Frente Cambia Jujuy, no tiene, y sobre todo, ¿no? el vecino periqueño que ha quedado sin ningún tipo de representación, con el caso de Rojas que nunca pudo asumir su banca? Bueno, hay una medida en la justicia, y lo que ha ocurrido hace pocos días, donde en mi punto de vista están absolutamente equivocados. Ya hice un editorial respecto a esto. Nada puede estar por encima de la Constitución de la provincia y por el reglamento interno de la legislatura. Nada, ningún consejo, ni ningún concejal, ni ningún cuerpo colegial o con una mayoría circunstancial puede ir por sobre el voto de la gente o por sobre lo que marca la Constitución. Pero quiero, en primera persona, vos sos una referente, liderás gran parte del radicalismo en Perico, sobre todo. ¿Qué sentís con esta situación? Bueno, en primer lugar decir que, como notarás, tengo una gran responsabilidad por mi función en toda la provincia de Jujuy, y otras responsabilidades adicionales que las tomo realmente con gran alegría. Me ha solicitado el gobernador ser parte de la Fundación ALEM. Soy la vicepresidenta de la Fundación ALEM, que es una fundación a nivel nacional. El presidente es Agustín Campero, que es el hijo de María Luisa Storani. Tengo como grandes responsabilidades. Con lo cual, digamos, en esta cuestión local, en la que está incluido el intendente y la concejal, los concejales, lo dejo porque también sé de la enorme capacidad que tienen los concejales que tenemos, y están llevando adelante todo el procedimiento que corresponde seguir a una acción tan antidemocrática realmente como lo que ha sucedido en el Consejo Deliberante. Creo que esta es la peor situación que recuerdo del Consejo Deliberante, en donde están poniendo la fuerza y el número por sobre la democracia, por sobre la justicia. Entonces es puro avasallamiento. Entonces digo, sé que están procediendo muy bien, que han ido a la justicia y como corresponde. Como corresponde. ¿No? Y como corresponde, no hay aquí una cuestión de salgo y digo alguna cuestión en particular. No, han obrado como debe ser, han ido a la policía, pusieron las denuncias que corresponden, se han hecho las denuncias penales que corresponden por corrupción, y por otro lado también se ha ido a la justicia presentando los recursos que corresponden, un recurso de amparo en este caso. Así que confío en que todo proceda como debe ser. Están trabajando por causas justas
Y yo realmente celebro que sea así, ¿no? Bien. Celebro, me alegra muchísimo de tener estos concejales que en la Unión Cívica Radical son concejales de bien. Federico Manente, Gloria Espinosa han dado muestras cabales de que tienen una gran integridad moral, que realmente saben cómo proceder y lo están haciendo. Así que a mí me satisface, me alegra de que ellos estén actuando tan bien, ¿no? Y por otro lado también pedir que haya justicia. Digo, no se puede aceptar la corrupción, no se puede aceptar bajo ningún concepto, degrada a la sociedad, ¿no? Aceptarlo, tolerarlo, así que digo, tolerancia cero para la corrupción, y entonces decirle e instar a los concejales a actuar con la ley en la mano y no denuncias públicas, sino pueden hacerlo, por supuesto, pero siempre las denuncias por los canales que corresponden, con las pruebas que corresponden, como debe ser. Así que bueno, confío en que haya justicia y solicitar siempre que le den el lugar que corresponde al concejal Rojas, que ha sido legítimamente elegido por el pueblo, y han cometido un abuso verdaderamente al no permitirle asumir el cargo para el que lo ha elegido el pueblo de Perico, ¿no? Siendo un ciudadano de Perico que nadie puede negar. Quienes vivimos aquí en Perico sabemos que también él vive aquí en Perico. Así que hay todo tipo de chicanas y de actitudes que están avaladas por el número que tienen, que es circunstancial, ¿no? Y nosotros que nunca tuvimos tantos concejales. Esta es la primera vez que tenemos 3 concejales en un mismo tiempo, a quienes no les permiten estar allí cumpliendo su función dentro del Consejo Deliberante, que eso va a ser momentáneo, por supuesto, porque entiendo que la justicia debe actuar con la celeridad que corresponde a un caso de tanto avasallamiento como pero están trabajando al servicio del pueblo, al servicio de las comunidades de diferentes lugares. Los veo todo el tiempo muy comprometidos, así que eso realmente me da mucha alegría. Bueno, y yo para terminar esta parte del programa y ya el programa, también habla, y yo lo dije, habla de la madurez y la responsabilidad política de estos concejales. Porque cuando hoy vemos lo que está pasando a nivel nacional, donde gente movilizada, no sé para qué, los concejales, Federico, Enrique, Gloria, tomaron la decisión correcta de ir por el camino que tienen que ir, por la justicia, que la justicia restituya los derechos que están perdiendo, porque tranquilamente se podría haber convocado a los vecinos que lo votaron, que se sienten representados por ello, y generar un caos social, uno más en Perico, con la intranquilidad que eso significa para todos, y optaron por la paz social. Y eso también, de mi parte, yo valoro muchísimo, ¿no? A los problemas que tiene la sociedad toda y la periqueña en particular, que estos concejales dijeron, podrían haber tomado el camino que está tomando el kirchnerismo, ¿no? Si me siento, y sobre todo con mucha... agraviado, pero además pero aparte porque la militancia, claro, que es un número muy importante en Perico, siempre se manifiesta a disposición y siempre están con un gran disgusto por todo esto que sucedió, pero siempre la recomendación es: todo lo que hacemos es pacífico, la paz que conseguimos la cuidamos, y una forma de también cuidar la paz es ir a las instituciones que corresponden, y eso es lo que se está haciendo. Bien. Así que, bueno, espero que pronto estén cumpliendo sus funciones también en el Consejo, ¿no? Como lo están haciendo de una manera sobresaliente en todas las tareas comunitarias, en las gestiones, todo el tiempo articulando con las autoridades del orden provincial y solicitando por Perico como tiene que ser. Sin dudas. Es lo que corresponde, además, porque además es lo que la sociedad periqueña ha decidido. Así es. Gracias, Ale. Gracias por venir, siempre es un placer
tenerte en nuestro programa y bueno, seguramente seguiremos desandando y habrá mucha agua que va a correr bajo el puente. Así es. Mil gracias a vos, César, y un saludo con todo el afecto y con todo el respeto a mi querida ciudad Perico. Gracias. Nosotros le estamos poniendo el punto final al programa de hoy, como siempre agradeciendo a toda la audiencia del multimedio más importante de la provincia de Jujuy. Eso no hay absolutamente ninguna duda.